El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de la situación relacionada al coronavirus, cómo están los estados, los casos confirmados y también las defunciones. Están advirtiendo especialistas que no utilizar el cubrebocas prácticamente significa un reto al contagio. Allá en el municipio de Ochuc, los feligreses están amenazando a las autoridades con aperturar parroquia. Sin endeudar a Chiapas se está resolviendo lo más urgente, afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes 6 de julio del 2020, por supuesto con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Del otro lado de la pantalla saludo a mi compañero Carlos César. El tema a debatir el día de hoy pues significa el semáforo rojo que regresó Chiapas hace unos días. Se hizo ya oficial. La pregunta en el aire, Carlos César, ¿de quién es la culpa? Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días, muy buen lunes, pues un lunes fresquecito y en semáforo rojo. ¿De quién es la culpa? De la gente por la indisciplina y de los empresarios que se morían por abrir los establecimientos comerciales, Adolfo. Más adelante abordaremos con más detalle este tema. Voy de lleno entonces con algunos datos y estadísticas de cómo está el tema del coronavirus en el plano nacional. Esto que usted ve en pantalla y que obedece al resumen que han emitido las autoridades. Mire, hasta el corte del 5 de julio en la República Mexicana se tenían 256,848 casos confirmados de coronavirus. De este número, 155,604 personas se han recuperado de la enfermedad. Hay 71,305 personas que son sospechosas de coronavirus y desafortunadamente 30,639 han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Para el caso de Chiapas, la federación está manejando, de acuerdo con lo que usted ve en pantalla, que tenemos acumulados hasta este momento 628 muertes. Estas estadísticas incluyen, por supuesto, el reporte de la Secretaría de Salud, el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el reporte también del ISSSTE, que son las que tienen acceso a estas plataformas. Otro dato interesante es el que se da a conocer a través de las semanas de contagios. Chiapas en la semana número 22 tuvo su día con más contagios. Estamos hablando de 149 casos reportados. En la siguiente semana alcanzó 145 casos como máximos contagios en nuestra entidad. Los datos más recientes, hasta ayer la Secretaría de Salud reportó que había 4,312 casos de contagios en el estado de Chiapas. 2,986 se han recuperado y desafortunadamente 322 personas han fallecido en números acumulados en Chiapas hasta ayer. Y hasta ayer también había registro de contagios en el 78% de municipios del estado. Los detalles, pues se habla que en las recientes 24 horas de ayer domingo se habían detectado 51 nuevos casos de contagios. El mayor número de ellos en Tuxtla Gutiérrez, había 22 de esos 51.
Y bueno, es importante señalarle a la población, Alejandro, el siguiente video. Y es importante porque nos ayuda básicamente a no caer en pánico. Se desconoce quién y con qué intención comenzaron a difundir un video donde el secretario de Salud dice que vienen 3 semanas máximas de contagios para el estado de Chiapas. En efecto, esto ya ocurrió, aquí lo comentábamos. Esta situación ocurrió en el mes de mayo, pero algunas personas de manera intencionada lo están manejando como que todavía vienen estas 3 semanas máximas de contagio. Vea, escuche el video y por favor ayude a que este tipo de situaciones no se repliquen a través de redes sociales, porque además de pánico genera incertidumbre en la población. Estamos iniciando hoy, justo a las 0 horas de este domingo, la tercera 3 semanas epidemiológicas que vienen fuerte para el Estado, donde seguramente se va a alcanzar las máximas cifras que en la epidemia puede pasar, que las siguientes 3 semanas van a ser importantes, por eso desde aquí el llamado al sentido de autorresponsabilidad. Aquí ya no es cuestión de que yo organizo, que yo sí quiero, que yo voy al mercado, que yo sí me acumulo. Aquí es cuestión de que cada individuo le vaya pensando que el coronavirus mata por su agresividad. Entonces, señores y señoras, amigos chiapanecos, a cuidarnos todos, a cuidar a nuestra familia y a organizar nuestro hogar. 3 semanas son importantes y a limitarnos. Si a lo mejor estas 3 semanas te habías pensado algo así como que ya sería, como que aquí no iba a llegar, pensemos mejor en que son las 3 semanas más importantes para evitar morirnos por coronavirus. De ese tamaño es el llamado. Bueno, Alejandro, como suele ocurrir desafortunadamente cuando hay alguna emergencia, pues algún vival cortó este video, lo difundió como haciendo alusión a que esto era un nuevo mensaje por parte del secretario, inclusive ya canceló las conferencias de prensa. La declaración es real, nada más que se hizo el 17 de mayo cuando entraríamos a estas 3 semanas que en teoría ya pasaron las 3 semanas de máximos contagios en Chiapas, Alex. Así es, efectivamente. Ayer en la noche me estuvieron mandando estos videos algunos amigos para preguntarme si efectivamente había sucedido ayer domingo. Pues inmediatamente se dedica uno a investigar, ¿verdad? Porque como tú dices, el secretario ya había suspendido sus conferencias, pero ¿y qué tal si había hecho alguna de manera repentina? Y empieza uno a investigar y resultó que era falso, que ese video efectivamente era del 17 de mayo. A veces no entiende uno a la gente, tanto tiempo tiene para estar pensando esas cosas, para escoger videos, para seleccionar las frases, para cortarlos, para que parezcan reales. No entiende uno la verdad. A veces, como tú decías, muy seguramente puede ser de gente sin oficio, que lo quiere hacer de broma y no alcanza a entender el daño que puede ocasionar, porque eso sí generó inmediatamente alguna incertidumbre, porque si ya de por sí estamos un poco asustados por todo lo que nos dicen de los contagios que todavía no paran, que la famosa curva no llega todavía a lo más alto, pues entonces eso nos causa pues más miedo. De todas maneras, qué bueno que algunas personas preguntan con gente que está más enterada. Nosotros pues estamos todos los días informándonos de esto y también las autoridades inmediatamente reaccionaron y bueno, lo estamos haciendo aquí, aunque sea un día después, para decirle a la gente que tenga mucho cuidado cuando sucedan estas cosas, porque siempre hay gente de mala fe atrás de esos videos. Y otro dato, también habría que recomendarle a los que trabajan en esas dependencias y que hacen este tipo de conferencias, que cuiden las fechas. En las fechas yo recuerdo que nada más ponían el mes de mayo, el mes de abril, no le ponían día, entonces para no estarles cambiando diariamente, ¿no? En algún momento eso puede servir, aunque este video lo vemos que lo cortaron estratégicamente para que no se viera allá atrás donde decía mes de mayo, pero creo que es importante que se señale muy bien en las conferencias de prensa para que de alguna manera
pudiésemos enterarnos de que un video no era actualizado. Sí, por supuesto, Alejandro, esto es importante señalarlo, nada más remarcar, es un video y una declaración que sí se dio, pero se dio el 17 de mayo, no este domingo 5 de julio, nada más para que la gente precise esto. Se supone las 3 semanas, insisto, ya las pasamos de máximo contagio. No comparta material que únicamente genere rumores y pánico entre la población. Mire, lo que sí le debe ocupar es lo que le voy a comentar a continuación y que hace referencia básicamente a esto. ¿Qué implica regresar al semáforo rojo? Usted sabe que festejamos mucho que el estado de Chiapas estaba en color naranja, que reiniciaba pues la nueva normalidad, que íbamos a reiniciar las actividades en básicamente todos los rubros. Pues resulta que la federación dijo vamos para atrás y Chiapas, por el tema de casos confirmados y de ocupación hospitalaria, pues regresa al color rojo, y esto significa que ahora en semáforo naranja pues los hoteles iban a poder tener un 50% de ocupación. Ahora vamos para atrás, solamente pueden alcanzar el 25%. Los restaurantes ahora solamente con servicio a domicilio. Los parques, aforo como máximo, pues solamente 25%. Las peluquerías, solo servicio a domicilio. Supermercados, a un aforo del 50%, una persona con familia. Actividades deportivas, únicamente a puerta cerrada. Gimnasios, que eran los empresarios de Tuxtla Gutiérrez, mostraban mucha preocupación de cuándo por fin iban a abrir, respetando los protocolos, van para atrás. Gimnasios cerrados en color rojo. Los cines y teatros, que también se esperaba que tuvieran un aforo del 25% con el color naranja, van para atrás, cerrados. Centros religiosos, que también se esperaba la apertura a partir del mes de julio en los centros católicos que tiene el estado de Chiapas. Habíamos hablado con el obispo que dependiendo la realidad de cada iglesia iban a comenzar a abrir a partir del 1 de julio. Van para atrás, también cerrados. Los eventos masivos cancelados, bares cerrados. Ahora, Alejandro, pues nada más a esperar a que esta situación pase, porque aquí lo veníamos advirtiendo, ¿no? El tema de tomar el asunto con seriedad, y parece finalmente que nos dio la razón el tiempo. Así es, efectivamente, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Abordaremos ese tema en el tema del día. Lo abordaremos con más detalle más adelante. Voy entonces inmediatamente a comentarle esto que seguramente sí le va a ocupar y bastante. Tuxtla Gutiérrez continúa como la ciudad con más contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Tuxtla Gutiérrez figuró como el principal foco rojo de contagios, al grado de ubicarse dentro de las 50 demarcaciones del país con más casos confirmados y activos de COVID-19, así como de defunciones por complicaciones derivadas del virus, de acuerdo al Centro de Información Geográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según el estudio hecho por este organismo, hasta el 28 de junio la capital chiapaneca registraba un acumulado de 1,837 contagios de COVID-19, ocupando el lugar 32 a nivel nacional. En cuanto a casos activos, para esa fecha se registraban 157, colocándose bajo este indicador en el sitio 41. Sobre defunciones, hasta el 28 de julio, 197 defunciones por coronavirus, con la que se colocaba en el sitio 33. Por otra parte, para el corte de este 5 de julio, la Secretaría de Salud reportó que detectaron 51 contagios nuevos en 32 hombres y 19 mujeres, y 5 defunciones más por coronavirus, por lo que Chiapas alcanzó un total de 4.312 casos acumulados y 322 defunciones. Por municipios, los nuevos casos se encuentran en Tuxtla Gutiérrez con 22, Tapachula y Tonalá con 5 cada uno, Altamirano con 3, Ocosocuautla y Venustiano Carranza con 2 cada uno, y Acala, Arriaga, Jitotol, Juárez, Mazatán, Ocosingo, Palenque, Pijijiapan, Siltepec, Tuzantán, Villacomaltitlán y Villaflores, un caso cada uno. En cuanto a las defunciones, la número 318 se trató de un paciente masculino de 68 años de edad de Huixtla, la 319 era un hombre de 67 años de Tuxtla Gutiérrez, la 320 fue un masculino de 24 años de Tapachula, la 321 era un masculino de 83 años de Ocosocuautla, y la número
322 se trató también de un hombre de 57 años de Chiapa de Corzo. Hasta ahora suman 2.876 altas, 311 pacientes que permanecen en tratamiento ambulatorio, 241 hospitalizados estables, 405 graves y 157 muy graves intubados. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Muy a pesar de que hemos hecho tantas advertencias a la gente de que permita a las autoridades realizar su trabajo para prevenir algunas enfermedades como el dengue, zika, chikungunya a través de fumigaciones, bueno, pues algunos grupos siguen oponiéndose. Ayer atacaron a pedradas a brigadistas de este tipo allá en Berriozábal. Los ataques a los brigadistas que realizan las labores de fumigación para contrarrestar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya no han parado. El fin de semana se registró un ataque a pedradas a un grupo de trabajadores en el municipio de Berriozábal. En este contexto, las autoridades de este municipio de la zona metropolitana informaron que fue el viernes por la tarde cuando al realizar labores de fumigación para mitigar los riesgos de propagación del mosquito en una de las colonias de esta cabecera municipal que está parcialmente situada en un terreno irregular, el vehículo y los trabajadores de la Brigada de Salud fueron objeto de una agresión con piedras por parte de personas desconocidas. Cabe recordar que estas acciones se han repetido desde el pasado mes de mayo sin parar en diferentes municipios y regiones del estado, dejando graves pérdidas, ya que estos ataques han sido incluso contra el equipo médico y los hospitales. En el caso de Berriozábal, afortunadamente solo fueron daños materiales al vehículo y el susto también a los trabajadores. En este sentido, se dio a conocer que particularmente en esta colonia localizada en la zona oriente, el año pasado se negó el acceso a otra colonia para realizar acciones de descacharramiento y abatización. Desafortunadamente se volvió un foco de criadero de mosquitos de dengue, situación que lamentablemente derivó en la pérdida de la vida de una niña. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. También hemos insistido mucho en este espacio con el tema del uso del cubrebocas para disminuir el tema de los contagios por coronavirus. Desafortunadamente todavía hay personas renuentes que no utilizan el cubrebocas y que significa directamente un reto al contagio. Los gobiernos no pueden prohibir la circulación de quien no tenga cubreboca, pero sí intensificar la campaña de riesgo propio y ajeno que implica retar al contagio y convertirse en propagador del coronavirus, por lo que el uso de la mascarilla es fundamental, aseveró el senador de la República, Emilio Álvarez y Casa Longoria. En ese contexto, el legislador señaló que vamos al momento de mayor riesgo porque la gente cree que el problema ya pasó y le tiene sin cuidado que la ola de contagios sigue su línea ascendente. Se llenan las calles de las ciudades, las calles peatonales, el centro de las ciudades, regresan las fiestas religiosas, los tianguis como si no hubiera pasado nada. Expuso que quedarse en casa significó vaciar las calles y evitar una mayor propagación, pero persistieron quienes no lo tomaron en serio y sostuvieron que el COVID no existe. A la fecha, a nivel nacional han registrado 30,000 muertes y la cifra no para. De acuerdo a las propias autoridades, los registros reflejan una tercera parte de las muertes que realmente han ocurrido. El Premio Nobel de Química Mario Molina señaló las ventajas de usar cubreboca, así como universidades nacionales y extranjeras, centros de estudio académicos y científicos, ante la ausencia de una vacuna, y no la habrá en el próximo año al menos, coinciden en que una malla protectora contra el contagio lo es el uso del cubrebocas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bien, pues Chiapas registra más de 2,000 llamadas por violencia intrafamiliar, pero de esas más de 2,000 llamadas por violencia familiar, pues hay un dato que es preocupante. Entre las llamadas que hacen por violencia contra las mujeres, Chiapas está en el noveno lugar a nivel nacional. Veamos los detalles. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que de enero a mayo del presente se han registrado 2,227 llamadas de emergencia relacionadas con un incidente familiar en Chiapas. Chiapas se ubica en el lugar 27 a nivel nacional con más llamadas de emergencia, sin embargo, se coloca en el lugar 29 con 38.9% por cada 100,000 habitantes en este delito. En incidentes de pareja se tienen 419 llamadas de emergencia relacionadas con incidencia de violencia de pareja, es decir, un promedio de 7.3% por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, preocupa que tenga registrado 3,036 llamadas de emergencia relacionadas con incidente de violencia contra la mujer, cifra que ubica a Chiapas en el noveno lugar con más llamadas a nivel nacional, superado
encabezada por Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, México y Chihuahua. A nivel nacional se tuvo un total de 6.880.780 llamadas, de las cuales 37.67% se tuvo un incidente de emergencia de seguridad, incidente técnico, asistencia, protección civil, persona agresiva, violencia familiar y violencia de pareja. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información. Aquí mi compañero Ricardo López nos muestra la historia de don Antonio, una persona ya de edad avanzada que desafortunadamente todos los días tiene que librar el tema de la pandemia del coronavirus porque tiene que trabajar y contribuir para el sustento familiar. Antonia González de la Cruz es una mujer de edad avanzada que, pese a que presenta problemas al caminar tras una cirugía de columna, tiene que emplearse para ayudarse con los gastos de agua, luz y transporte, no importando que el pico de contagios por COVID-19 en Chiapas esté en su punto álgido. Actualmente se dedica a las labores de su hogar y, aunque recibe apoyo de sus hijos, es una mujer chiapaneca que le gusta tener sus propios recursos. Por ello vende tamales los sábados en las calles y casas aledañas a su hogar, que se ubica en la colonia Ruiz Ferro de Chiapa de Corzo. Sentada en la parte exterior del techo en donde crecieron sus hijos, relató la difícil situación por la que están pasando sus vecinos y en parte ella, pues dice que no hay trabajo ni dinero y que puede darse cuenta, porque cuando vende sus tamales, 300 pesos a la semana, la gente ya no quiere comprar porque son muchas las carencias que presentan, situación que también le afecta en su economía. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Hay algunas cosas que verdaderamente dan gusto. La iniciativa privada se ha organizado, ha recolectado despensas y las ha entregado a sectores más pobres. Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en Chiapas, dio a conocer que hasta el momento diferentes sectores se han unido en la campaña para recolectar despensas que han sido entregadas a sectores vulnerables en la entidad, beneficiando hasta el momento a más de 3,000 familias. El empresario dio a conocer que desde el comienzo de la pandemia las familias pobres y de lugares alejados de las cabeceras municipales son las que se han visto más afectadas y por ende las más olvidadas. Por ello tomaron esta acción. De acuerdo a Rayo Cruz, esta donación se ha logrado gracias a donativos realizados por empresarios, políticos, altruistas que han preferido mantenerse en el anonimato, pero sí han accionado desde el pasado mes de marzo. En este sentido, destacó que muestra de ello son los apoyos médicos, asistenciales y las más de 3,300 despensas entregadas a familias vulnerables de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chicoacén, San Fernando y Arriaga, con el apoyo de sus amigos, familiares y trabajadores de su empresa. Indicó también que se trata de una acción que nada tiene que ver con un tema político, es dar un poco de lo que nosotros tenemos, por eso nos hemos dedicado a entregar las despensas, además de medicinas y ropa en buen estado. Tenemos contemplado seguir apoyando de esta manera, así lo adelantó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Lamentablemente la desesperación está llegando al municipio de Ochuc nuevamente. Allá los feligreses están amenazando de abrir la parroquia católica. La parroquia de Santo Tomás Aquino, ubicada en el municipio de Ochuc y adscrita a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, notificó a las autoridades eclesiásticas de salud y del gobierno del estado una posible apertura obligada del templo parroquial por parte de los creyentes. El párroco Miguel Montoya Moreno, Martín González y Montaño, vicario de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, firmaron un documento dirigido a Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis, en la que explica la situación tensa que se vive en el municipio por reaperturar la iglesia. Montoya Moreno afirmó que el pasado 3 de julio le fue notificado que un grupo de feligreses llegarían este 10 de julio a abrir las instancias de la parroquia pese a que las autoridades eclesiásticas la mantienen cerrada. Por este incidente, el párroco y el vicario hicieron un llamado para deslindarse de cualquier apertura de la parroquia, ya que según la Secretaría de Salud y del Trabajo, por la apertura de dicho lugar se incumpliría el Reglamento Federal de Seguridad y Salud ante la posible apertura. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Momento de saludar de nueva cuenta a nuestro compañero Carlos César para hablar el día de hoy sobre el tema de regresar a Chiapas
de semáforo naranja a semáforo rojo, cuando ya lo habíamos celebrado, Carlos César, como un triunfo, y que básicamente aquí lo veníamos remarcando, los riesgos que podría implicar y que se hacen una realidad con base en el número de personas contagiadas y la ocupación de las camas. Esta situación es grave porque ahora nos vamos a quedar, o la población se va a quedar en zozobra de saber entonces qué va a pasar. Si puedo salir, no puedo salir. Si va a haber actividad, no va a haber actividad comercial. Carlos César, ¿de quién fue la culpa? Buenos días. Adolfo Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta. Miren, déjenme antes decirle que aquí donde estoy ubicado para la transmisión, tengo al lado la ventana, al lado izquierdo, y aquí está la calle. Aquí están subiendo y bajando gente, porque esta es su ruta, para agarrar su colectivo o ir a la central de abastos. Acaban de pasar 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres, en la banquetita, sin cubrebocas y pegaditos, ni siquiera medio metro de distancia, nada más el espacio que ocupa cada uno en la banquetita es la distancia que llevan. Esa es indisciplina, esa es falta de responsabilidad, esa es falta de autorresponsabilidad prácticamente, porque es de uno. Entonces, ¿quién tiene la culpa de toda esta situación? Ya habíamos dado un pasito hacia adelante, como el Aquimichú, un pasito hacia adelante, otro para atrás. Resulta que habíamos salido de rojo, fuimos a naranja, exactamente hace 8 días, y ahora nos regresan. Bueno, hace 8 días, precisamente cuando pasamos a semáforo naranja, la gente por decenas se volcaron a los centros comerciales a comprar. ¿Para qué gastan su dinero? Mejor ahorrenlo, uno nunca sabe. Este COVID llega de repente, y créanme, tengo familiares enfermos con COVID que se está gastando dinero que uno no tiene, precisamente por esa irresponsabilidad de otros o de uno mismo. La falta de disciplina y autorresponsabilidad de la gente provocó que Chiapas regresara al semáforo rojo por la pandemia del COVID-19. Apenas habían anunciado las autoridades de salud el pase a semáforo naranja, abrieron los centros comerciales y la gente corrió a los mismos. Y ahí están los resultados. Aquí dimos a conocer las cifras de contagios y muertes por el coronavirus, y lo dije el mismo día en que se pasó al semáforo naranja. No creía yo que Chiapas cambiara a semáforo naranja por las cifras que estaba arrojando la entidad. Ahora estamos de regreso al semáforo rojo. Tan solo ayer se registraron 51 nuevos casos de COVID-19 y 5 defunciones. Por cierto, curiosamente, las cifras de muertos no varían, siguen siendo 5 diarios. El sábado fueron 45 casos nuevos y 5 decesos. Tuxtla Gutiérrez registró el sábado 21 contagios y ayer domingo fueron 22, uno más que un día antes. Pero a la gente no le cae el 20, sigue relajada y saliendo a las calles por cientos. Pero no se da cuenta que su irresponsabilidad afecta a quienes estamos confinados y a la propia economía de la ciudad. Por eso es importante la medida que tomó el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez para contrarrestar el coronavirus, de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos. Misma decisión que tomó el Cabildo, que ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, edición 112, del miércoles 1 de julio del 2020. Mucha gente desesperada por salir a las calles, otros que andaban de por sí en la calle que no respetaban, y los empresarios y comerciantes que entendemos están perdiendo económicamente, que se morían por abrir sus puertas. Ahí está el resultado. Ahora vamos hacia atrás, Alejandro. Gracias, Carlos César, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Pues todo esto confirma, ¿verdad?, lo que ya hemos platicado muchas veces, que hay una sociedad maleducada e indisciplinada. También hemos dicho que es comprensible que hay mucha gente que necesita salir a trabajar y hacer algunas actividades que son esenciales para ellas mismas, pero eso no justifica lo que pasó la semana pasada, en el sentido de que nada más tocaron el timbre, salieron todos como si fueran al recreo. No. Pero también Carlos César habla de gobiernos e instituciones mal preparadas, no saben planear, no han sabido adelantarse a las circunstancias. Las autoridades han estado actuando en forma errónea y equivocada, lo hemos visto en múltiples ocasiones, cuando nos dan cifras un día y nos dan cifras en otro día, cuando nos hablan de el mayor número de contagios para determinada fecha, la famosa curva, y no ocurre. En fin, a eso me estoy refiriendo cuando se ha visto que están actuando en forma errónea las autoridades. ¿Cómo está eso de que en los momentos de mayores contagios mandan a semáforo naranja a algunos estados, entre ellos
Chiapas, a pesar de que se los decían los analistas, que hay experiencias en el mundo de que eso ha traído malos resultados respecto a mayor número de contagios. ¿Qué esperaban? ¿Petróleo? ¿Verdad? Pues no, era obvio que se esperaba, lo que se esperaba, no se necesita ser sabio para eso, para que la gente se volcara a las calles y que esa gente se colocara en la zona de alto riesgo de contagios. Eso fue lo que pasó. Las personas no manifiestan síntomas de un día para otro y eso es indicativo que el resultado, las consecuencias de esta semana que acaba de pasar, pues seguramente se van a empezar a ver a partir de ya o en los próximos días. Si alguien por haber salido de manera pues muy irresponsable a las calles y obtuvo algún contagio, pues ya lo estaremos sabiendo en estos días. También decíamos que las autoridades, para haber determinado que regresáramos en algunos estados, entre ellos Chiapas, repito, al semáforo rojo, que es el de mayor riesgo, pues han de saber más que nosotros. Fíjate, seguramente el señor López-Gatell, el señor Hugo López-Gatell, ha de tener más información que nosotros, porque nosotros lo vemos de manera superficial. Fíjate que yo tuve información de primera mano que al viernes el ISSSTE estaba saturado, no podían recibir a pacientes y los están mandando al Poliforum o a algunos otros lugares. En el Poliforum también, Alex, ya no hay espacio porque un familiar quería, estaba buscando espacio y ya le dijeron, no hay espacio aquí en la clínica COVID del Poliforum. Pues imagínate. El mismo IMSS, ¿no, Ale? El mismo Zoé Robledo en la conferencia que se da a las 7 de la noche hablaba de que Chiapas es uno de los estados en el IMSS que tiene alta ocupación ya en cuanto a camas por pacientes. Pues fíjate, yo creo que esa es la mayor preocupación de ellos, desde luego, es la preocupación que tenían desde un principio de que los hospitales se vieran rebasados, porque, lo tenemos que decir, solamente un caso solamente que ocurra en que desafortunadamente llegara a fallecer alguien porque no puede entrar a un hospital, sería un asunto internacional muy negativo para México y para Chiapas. Entonces, yo creo que por eso decidieron que regresábamos a semáforo rojo y apretaran más la soguita ahí para que nos metamos en disciplina, ¿verdad? Y eso, pues lo debemos tomar con mucha seriedad, la verdad. Ya hemos dicho que son responsabilidades compartidas. Efectivamente, las autoridades han cometido muchos errores, como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero ya tenemos el problema encima. Entonces debemos actuar todos, debemos someternos a la disciplina necesaria para que nos protejamos, Adolfo. Sí, Alejandro, Carlos César, a mí me preocupa este tema de, más allá también de la semaforización y de que el coronavirus no significan netamente números o cifras, la disparidad que ya tenemos con los datos que se dan todos los días por parte de la Secretaría de Salud y los que está arrojando la Federación en quizás los dos rubros más importantes, que es el número de personas contagiadas del coronavirus y el número de personas que han muerto por coronavirus. Al inicio de esta primera emisión, Alejandro daba cuenta del tema local y de los, hasta este momento, ya 4,261 casos positivos que arroja la Secretaría de Salud con 317 muertes. Estos datos son de la Secretaría de Salud local, pero resulta que la Federación tiene otros y la diferencia ya es muy marcada. En el caso de los positivos, la Federación tiene 4,882, es decir, hay un registro o subregistro de 621 personas contagiadas en el estado de Chiapas que no están contabilizados en la Secretaría de Salud. La Federación arroja 656 muertes, Carlos César, cuando la Secretaría de Salud solamente arroja un 50% más. 17. Estamos hablando de un subregistro de 339 personas muertas que no están registradas en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque resulta que el ISSSTE tiene una plataforma, resulta que el IMSS tiene otra plataforma y que la Secretaría de Salud tiene otra plataforma. Es decir, todos, aunque no lo acepten, van cada quien por su lado. Ahora, pasar a semáforo rojo, ya lo decíamos,
hace unos momentos qué va a implicar, y lo recuerdo porque hace unos días la Asociación de Bares y Restaurantes de Alimentos Condimentados particularmente dio una conferencia de prensa donde a partir del 1 de julio pues prácticamente el 70% de los restaurantes estaban abriendo en el estado de Chiapas. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a cerrar? Porque la indicación es que solamente puede haber servicio a domicilio en semáforo rojo, Carlos César, cuando en semáforo naranja podían tener una ocupación del 50%. ¿Qué va a pasar ahora con los gimnasios que ya se estaban preparando los empresarios, particularmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, que se hablaba del cierre de más de 150 gimnasios? ¿Van a abrir? ¿Ya no van a abrir? ¿Ya no van a hacer caso a la autoridad? ¿Qué va a pasar con las plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez, que vimos cómo la población en el primer día que abrieron se desbordó? Los estacionamientos lucían abarrotados y uno nunca se iba a imaginar que fuera noticia publicar fotografías de estacionamientos de plazas cuando estamos acostumbrados normalmente a verlos siempre llenos. Los centros religiosos, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez nos había dicho que ya en el mes de julio estaban preparados para iniciar con las actividades en los centros religiosos de Tuxtla Gutiérrez. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Van a meter reversa? ¿Ya no se va a hacer? En Ochuc hay un conflicto latente. ¿Qué va a pasar, Carlos César, en materia de transporte? ¿Van a reducir otra vez a que trabajen solo el 50% de las unidades? ¿Se va a volver a restringir que solamente trabajen unos días los números nones y otros días los números pares o impares, estos que en algún momento se aplicó en materia de transportes? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a volver a instalar un centro sanitario o un cerco sanitario en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, en esta parte de la ciudad donde en menos de un mes de lo que duró el cerco sanitario, aún y con restricciones, circularon más de 1.100.000 personas? Eso nos da una dimensión de cómo está la situación de movilidad de la gente. No es casualidad entonces que Tuxtla Gutiérrez sea la ciudad que más contagios tiene. Y la última interrogante que me hago en este análisis es, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a regresar el secretario de Salud a ofrecer las conferencias de prensa habituales para informarnos qué va a pasar con el Consejo de Salubridad, si los protocolos ya aprobados a todo el sector comercial y empresarial vienen para atrás, si va a haber nuevos cierres? Esa incógnita es interesante porque no solamente es una duda en este panel, sino también seguramente es muchas de las inquietudes que en estos momentos tiene la misma población chiapaneca, Carlos César. Así es, Adolfo Alejandro. Las autoridades de salud han sido rebasadas por esta pandemia, simple y sencillamente, en el estado de Chiapas. Y bien lo decías, Alejandro, tenemos otros números, como es que dice el presidente de la República, porque la Secretaría de Salud da a conocer determinado número, como decías, Adolfo, de contagios y de muertos, ¿no? Que no pasa de 4 a 5, de 4 a 5, de 4 a 5 los muertos, como que si fuera, a ver, ¿cuántos muertos le ponemos ahí? Le pongamos 5. Y el otro día, le pongamos 5. O sea, no, como que no está viendo una seriedad, no están tomando en serio este asunto las autoridades de salud. Ahora, a Hugo López-Gatell yo creo que sí le salen bien las cifras, los datos, Alejandro, porque él tiene reporte de la delegación del Seguro Social, tiene reporte de la delegación del ISSSTE, tiene reporte de la Delegación Federal de Salud, que debe de existir, no lo sabemos dónde esté, pero que debe de existir en Chiapas. Entonces, ellos sí tienen los números exactos. El que no tiene los números completos, quién sabe por qué, es el secretario de Salud de Chiapas. Y aún más, vivido en carne propia, en los ejidos, en las comunidades de Chiapas, los campesinos no saben de coronavirus, no se les informó, ¿sí? En un pariente le dio gripa en un lapso de 15 días, pensó que era gripa, empezó muy grave el jueves y se murió el sábado. Entonces, ¿cuántos casos hay en comunidades y municipios de Chiapas en donde la autoridad no tiene el registro de los muertos, no tiene el registro de los enfermos? Entonces, por eso les digo, esto ya rebasó a la autoridad. Ahora, el segundo contagio, lo ha dicho el propio López-Gatell, el segundo contagio de coronavirus se presenta en el transporte. Y aquí en Chiapas, y particularmente en la capital, los transportistas, los conductores del colectivo, no han respetado de ninguna manera estas disposiciones de la Secretaría de Salud. En redes sociales una señora dice, subió el video que ella tomó con todo el temor que puede existir también por las agresiones, que el colectivo iba lleno
y tan a mano pasaba una patrulla, lo denunció, y efectivamente la patrulla ya se había percatado, se acerca al colectivo, se baja el chofer, se va a la patrulla y le piden 150 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a superar esta pandemia si no somos responsables, si hay corrupción por parte de quienes tienen que aplicar las medidas sanitarias, en este caso las policías y los supervisores de la Secretaría del Transporte? La gente no se disciplina, no se pone ni siquiera cubrebocas y andan amontonados en las calles, en los centros comerciales y en lugares públicos. Entonces, pues ¿cómo quieren que no regresemos a semáforo rojo si no somos responsables? Y no se dan cuenta también que esa indisciplina, esa falta de responsabilidad está afectando a la economía del Estado, porque los comerciantes están perdiendo, lo entendemos, y empresarios que de alguna manera están cumpliendo con la sana medida las medidas de seguridad, pero la gente no los cumple. Entonces, pues, el hecho de que nos obliguen a poner el cubrebocas, pues bueno, está bien, ¿sí? Es un paso. Pero por ejemplo en la Ciudad de México, a partir de hoy, la gente va a salir a la calle de acuerdo a la primera inicial de su apellido. Así que, ¿se imaginan llegar a esos extremos que te diga la autoridad, tú no puedes salir hoy hasta que te toque, o sea, Núñez te toca el viernes, ¿no? Por ejemplo, te toca el sábado, ¿qué salgo a hacer el sábado? Si tenía que hacer algunas cuestiones importantes. Ahora, ¿cómo van a disciplinar aquí a la gente, como bien decías, Alejandro, que tiene necesidad, que no tiene un empleo fijo, pues que tiene la necesidad de salir a buscarse el pan nuestro de cada día? O sea, es una situación difícil en un estado como Chiapas, que es un estado pobre, Alex. Es difícil, pero fíjate que yo me enfocaría en 2 puntos para decirle a la gente, ¿no? Número 1, señores que nos ven, señores que nos oyen, deben tomar muy en cuenta y respetar las indicaciones de estar en semáforo en rojo, porque es muy importante, ¿no? No salir si no es esencialmente necesario. Si es esencial salir, cuidarse. Y número 2, el uso del cubrebocas. Ya lo han mencionado ustedes y lo hemos referido en muchas ocasiones, pero ahorita quisiera yo resaltar un dato respecto del uso de cubrebocas, que ahora creo que es más necesario que antes. El Premio Nobel de Química, Mario Molina, mexicano para orgullo de todos, pues realizó un estudio científico y por lo tanto muy confiable, cuyos resultados revelan cómo el uso obligatorio de cubrebocas representa una medida determinante para definir la forma de propagación de la pandemia. Señala que esa medida protectora por sí misma redujo significativamente el número de infecciones por más de 78,000 casos en Italia entre el 6 de abril y el 9 de mayo pasados, y por más de 66,000 casos en Nueva York entre el 17 de abril y el 9 de mayo. Son datos corroborados, insisto, científicamente por este trabajo elaborado por Mario Molina. De igual forma, ese trabajo deja sentado que las medidas de mitigación, tales como distanciamiento social, cuarentena y quedarse en casa, implementada en Estados Unidos, por sí solas, no fueron suficientes para proteger al público. Así que eso hace necesario usar el cubrebocas en público, porque representa el medio más eficiente para prevenir la transmisión entre las personas, y que esa práctica, que es relativamente poco costosa, dice Mario Molina, junto con el distanciamiento social, cuarentena e identificación de los contactos, representan una oportunidad más efectiva para parar la pandemia del COVID-19. Así que deberíamos hacer caso a esas 2 cosas. Yo cerraría, Alejandro, Carlos César, nada más también poniendo sobre la mesa que al inicio de las conferencias de prensa se dio un número o un diagnóstico esperado para el estado de Chiapas, y uno que era catastrófico y no deseado. El primero ya lo superamos. El segundo, pues básicamente nos estamos acercando a pasos agigantados, y lo digo nada más para tomar de referencia los números que arroja la misma Secretaría de Salud, en el sentido de que el escenario no deseado para Chiapas era de casi 7,000 contagios de personas por coronavirus. Estamos hablando que en estos momentos tenemos 4,261 según la Secretaría de Salud de Chiapas. Pero tenemos, Carlos César, ojo,
20,676 casos probables de coronavirus en el estado de Chiapas. Es decir, estas personas que presentaron síntomas afines a la enfermedad, pero que desafortunadamente no pudieron hacerse la prueba. Imagínate cuántos podrían salir positivos de estos 20,676 casos probables de coronavirus tomados de la Secretaría de Salud. Esto es importante también ponerlo en la balanza para hacer este contraste de saber si entonces en estimaciones pasamos ya ese número que la misma Secretaría había dicho. Significaría pues un tema muy complicado para todo el sector salud, de por sí ya dañado desde administraciones pasadas, y también un poco esto que dicen a través de redes sociales. Por ejemplo, José Narcía dice: buenos días, en cuanto al uso del cubrebocas, a los que deben obligar a utilizarlo son a las tortillerías, porque la mayoría de ellos no los usan y hablan y pueden salpicar con partículas. También en redes sociales muchas personas son necias, pues por culpa de ellos vamos para atrás. Parecían nucú, haciendo referencia a este conocido insecto ya en la capital chiapaneca, cuando abrieron los centros comerciales, dice la gente, y se abarrotaron en estos lugares. También señalan, no son las autoridades, es la misma sociedad, porque no atiende las indicaciones de las autoridades. Entonces, ¿de qué sirve que la autoridad actúe y la sociedad reniegue? Y también otros usuarios dicen, aparte de las personas que estamos hablando acá, de los casos confirmados y defunciones, dice, otras personas mueren en su domicilio. Acá en San José Terán han muerto 20 personas porque lo anuncian en bocinas, los velan y al día siguiente los entierran. Esto ocurre mucho en la parte de los ejidos y pueblos del estado de Chiapas. Así es, y tiene razón en San José Terán, ahí te anuncian todo, el de la carne, el de las tortillas, hasta el velorio, todo y tiene razón la gente. Miren ustedes, yo creo que para evitar que se contagie nuestra familia, nuestros amigos, nosotros mismos, nuestros vecinos, la gente, ¿sí?, para evitar que muera más gente, está en nuestras manos. La responsabilidad es nuestra, la autorresponsabilidad es de todos. O sea, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a la familia, cuidar a la sociedad. ¿De qué manera? Ya lo había dicho Adolfo, Alejandro, ya lo habían dicho ustedes. Hay que medir su sana distancia, no salir a la calle si no es necesario y ponerse el cubreboca mientras los científicos están buscando la cura, están buscando la vacuna, y las autoridades algunas otras estrategias que van en nuestra contra, porque somos nosotros los responsables de no cumplirlas, algunas estrategias para que nos ayude a disminuir la presencia del coronavirus en Chiapas, y así todos. ¿Ustedes creen que yo no quiero salir a la calle como todo mundo? Pues todos queremos, pero no se puede, desafortunadamente. Gracias, Carlos César. Abrazo, buenos días. Buenos días, Adolfo. Buenos días, Alejandro, amable Victorio. Nos vemos el día de mañana. Muy buenos días, Carlos César. Buenos días. Bien, pues este dato también es preocupante. Resulta que Chiapas sigue registrando altas cifras de muertes maternas con respecto al resto del país. De acuerdo con la última actualización semanal emitida por la Dirección General de Epidemiología dependiente de la Secretaría de Salud Federal, Chiapas es uno de los estados que sigue presentando un alto porcentaje de muertes maternas en todo el país, al situarse en el segundo lugar con el mayor número de defunciones en lo que va de este 2020. En el documento, cuya información es abierta al público, se detalla que en la semana epidemiológica 26, en la entidad se tienen confirmadas 33 defunciones, solo por debajo del estado de México, que registra 52 decesos. En cuarto lugar se encuentra Jalisco con 27 fallecimientos y más abajo aparece la Ciudad de México con 22 muertes. Es importante señalar que las enfermedades hipertensivas, el edema, las complicaciones en el embarazo, el parto y el porperio, así como la hemorragia obstétrica y el aborto, son las razones que provocan la muerte materna de mujeres en todo el territorio nacional. No obstante, ahora también aparece el coronavirus como uno de
de los factores que está provocando el deceso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, se está pidiendo que la autoridad sancione a las personas que no respeten los reglamentos sanitarios. Habitantes del fraccionamiento Atenas 2 en la zona poniente norte de Tuxtla hicieron un llamado a las autoridades municipales correspondientes para aplicar sanciones a las personas que no respeten los horarios de recolección de basura, ya que es un tema que ha generado contaminación y malestar general. En este sentido, los denunciantes dan a conocer que lamentablemente existen familias que no tienen educación al respecto y también por el mal manejo de sus desechos y el tema de salubridad, dejando amontonada la basura sin importar las afectaciones que esto ocasiona. Señalaron que este fin de semana unos vecinos del mismo lugar realizaron la poda de árboles, sin embargo dejaron todos los restos amontonados en una esquina, lo que representa un peligro para la población si van a parar estos desechos a las alcantarillas. En este caso reconocieron la labor del Departamento de Limpia Municipal, quienes arribaron al lugar luego de recibir el reporte de los colonos, ya que el camión recolector de basura no se lleva ramas o restos de árboles podados. Detallaron que este tipo de acciones son recurrentes en la esquina que forman las calles del Boulevard Arquímedes y Avenida Anaximandro, donde dejan basura y otros desechos cuando el camión recolector ya ha pasado. Indicó que, bueno, estos son los casos más sucios, ya que sin ningún tipo de vergüenza, algunos habitantes tiran la basura después de que pasó el camión recolector. Por ello es necesario aplicar los reglamentos municipales en estos casos, ya que contaminan y afectan al resto de la población. Así lo dijeron. Informó para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En Fonacot reporta que ha entregado un gran número de apoyos crediticios a los trabajadores. A través del programa Crédito Apoyo 10,000, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ha otorgado en Chiapas hasta el 25 de junio más de 800 créditos a trabajadores, lo que asciende a una derrama de más de 8 millones de pesos. El director estatal del instituto, Enrique Gutiérrez Vázquez, explicó que se otorgan 10,000 pesos al trabajador a un plazo de 36 meses con abonos de 360.23 pesos, con un periodo de gracia de 3 meses y una tasa anualizada de 10.88%, lo que lo hace el más barato a nivel nacional contra cualquier institución financiera. Este programa ha tenido gran demanda, ya que da la posibilidad a aquellos trabajadores que ya tienen un crédito con el instituto de poder solicitarlo siempre y cuando tengan capacidad de pago para evitar un sobreendeudamiento. El objetivo es que puedan cubrir necesidades básicas o urgentes bajo el concepto de la pandemia del coronavirus. El único requisito adicional para el programa Crédito Apoyo 10,000 es que en el último par de años no haya tenido ningún atraso en sus pagos con el instituto en caso de haber tramitado un crédito. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con más temas. Las campañas de sensibilización redujeron el tema de actividades agrícolas, particularmente en lo que refiere a incendios. Tras la puesta en marcha de la campaña Chiapas no quema, en la que organizaciones internacionales, secretarías y centros de investigación se unieron para instar a los productores agrícolas y pecuarios en Chiapas a reducir la práctica de tumba, roza y quema, se tuvo una reducción significativa de los incendios en comparación a 2019. En Chiapas se registraron 315 incendios con una superficie afectada de 17.582 hectáreas al corte del 25 de junio de 2020. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en comparación al año pasado, este año se ha generado el 53.36% de la cantidad de hectáreas siniestradas en el año pasado, cuando llegó a 30.197 hectáreas. La campaña Chiapas no quema recorrió los ayuntamientos de Villaflores, Villacorso, Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez, acompañado de técnicos independientes, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Economía del Estado, lo que da un total de 17 municipios capacitados y más de 1.100 productores sensibilizados. El 22 de enero pasado, a través del programa Más Agro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, se lanzó la campaña Chiapas no quema, impulsada de forma conjunta por el Hub Chiapas del CIMIT, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La naturaleza sigue su curso. Las autoridades dicen que van a estar muy vigilantes porque se aproxima la temporada en que alrededor de 4,000 tortugas llegan a las playas de Chiapas para depositar sus huevos.
Debido a que aún prevalece la venta ilegal y el consumo desmedido de los huevos de tortuga en la zona costa de Chiapas, todo un equipo interinstitucional se ha preparado para cuidar los 4 campamentos que se instalaron para que entre 3 y 4 mil ejemplares que llegarán en las siguientes semanas puedan anidar sin ningún contratiempo en las playas locales, dijo Pedro Sánchez Montero, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Los últimos datos que tienen explicó es que durante el 2019 se recolectaron 653 mil huevos que se depositaron en 7.900 nidos. Esta acción permitió que se liberaran 450 mil crías al mar. El porcentaje de eclosión oscila entre el 65 y 70%. Otros datos de 2018 que son públicos por parte de la SEMAN revelan que se juntaron 7.711 nidos en todos los campamentos, lo que facilitó la recolecta de 702.832 huevos de tortuga golfina y se liberaron 516.387 crías. Es importante señalar que la vigilancia se mantiene en las playas de Boca del Cielo, Puerto Arista, Costa Azul y Barras, Acapulco. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Desafortunadamente, los desastres naturales están impactando a los sectores más vulnerables. El sector de escasos recursos, a los pobres, es al que los fenómenos naturales pegan más. Por ello, la extinción del Fondo de Desastres Naturales no es opción, ya que sin el Fonden habría mayor desastre, aseguró Nayeli Ruiz Rivera, investigadora titular del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al ser Chiapas uno de los estados que más ha sufrido los embates de los desastres naturales, al presentarse históricamente sismos de gran magnitud, en la temporada de lluvias los huracanes que han tocado tierra en diversos municipios originan cientos de deslaves, derrumbes, desbordes de ríos e inundaciones. Cientos de incendios forestales se han registrado cada año y en décadas anteriores la entidad vivió la erupción del volcán Chichonal. Todos los fenómenos han dejado a su paso una estela de destrucción y desolación en los municipios que les ha tocado presenciar la furia de la naturaleza. El Fondo de Desastres Naturales, Fonden, fue constituido en 1996 como una estrategia de administración de riesgos ante los efectos destructivos que provocaron los huracanes Opal y Roxanne en la península de Yucatán. Ello obligó al gobierno federal a reasignar el presupuesto para ayudar a gente de escasos recursos, por lo que posteriormente se instauró este mecanismo financiero para la atención y recuperación de desastres naturales. Dentro del marco de los estragos que vivieron los estados del sur-sureste del país por las tormentas tropicales que se registraron en las últimas fechas, la diputada federal Dolores Padierna propuso utilizar el recurso del Fonden para enfrentar la actual crisis de salud por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, especialistas, gobernadores, diputados federales, entre otros actores políticos, pronto manifestaron por que no se elimine, pero sí que se reforme. Tan solo en el 2020, el Fonden tuvo una disminución en el presupuesto de egresos de la Federación de casi el 8% con respecto al 2019, al pasar de 3.644 millones a 3.353 millones de pesos. Por lo que precisan, es necesario retirar la reforma que Morena presentó para cancelar los fideicomisos donde va el Fonden y Fopreden. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Sobre el mismo tema de desastres naturales, pero en este caso de los terremotos, Silvia Ramos, investigadora de la UNICACH, sugiere que los trabajos de investigación sobre sismos deben ser reforzados. Debido a la alta tasa de sismicidad que se presenta en nuestro estado en comparación con lo que ocurre en otras entidades federativas del país, Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, calculó que se requiere de una inversión pública de entre 10 y 15 millones de pesos para fortalecer los trabajos de investigación, monitoreo y vigilancia de los movimientos telúricos y los volcanes activos a nivel local. El tema, remarcó, se tiene que abordar con una mayor seriedad posible e implica desde cualquier punto de vista un impulso económico por parte de las autoridades para que los trabajos preventivos ayuden a evitar catástrofes futuras. Ramos Hernández comentó que, pese a que en las últimas semanas se sintieron temblores importantes pero con epicentro en Oaxaca, la sismicidad de Chiapas está dentro de la normalidad. Sin embargo, no implica un relajamiento por parte de la población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos con nuestro compañero William Chacón sobre el tema de justicia laboral.
La diputada local Patricia Maslazos exhortó a los operadores del nuevo modelo de justicia laboral en Chiapas que se apeguen a la legalidad y a la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora chiapaneca. Enfatizó que de nada sirve tener legislaciones de avanzada si los funcionarios judiciales continúan en la práctica de actividades que ponen en tela de juicio el ideal de esta justicia. Lo anterior en relación a la reciente aprobación de las iniciativas de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado, hecha por el Congreso del Estado, que dan pie a cumplir bajo los plazos establecidos el establecimiento de este modelo de justicia. La legisladora mencionó que el 2 de marzo de 2018 se publicó en el periódico oficial el decreto 169 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de Chiapas en materia de justicia laboral, en el que se prevé la existencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado, cuya designación de su titular corresponde al Congreso local, previa terna formulada por el gobernador. Para Chiapas se propuso una implementación gradual de la reforma en materia de justicia laboral bajo el criterio territorial, en la que para los distritos judiciales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Tonalá inicia este año. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Sin endeudar más a Chiapas, el gobierno está resolviendo lo más urgente, dice el gobernador Rutilio Escandón. En un mensaje a través de redes sociales, el gobernador Rutilio Escandón enfatizó que en el año y medio que lleva su administración no se ha endeudado a Chiapas. Sin embargo, se paga la deuda heredada por gobiernos anteriores y se resuelven los problemas más urgentes de la población. El mandatario señaló que a pesar de que los intereses son muy altos, se están solventando gracias al desempeño transparente y la lucha contra la corrupción, sin dejar de beneficiar a la gente. En ese sentido, destacó la construcción de 14 clínicas de atención respiratoria para pacientes con COVID-19, así como el abasto de medicamentos e insumos que, junto al esfuerzo de las y los trabajadores del sector salud, han permitido atender dignamente a las personas que resultaron afectadas por esa enfermedad. Rutilio Escandón dijo que han hecho grandes inversiones. El dinero ha salido de los ahorros y economías gracias al combate a la corrupción, porque somos una administración honesta y los recursos públicos alcanzan para el pueblo. Escandón Cadenas dijo que pese a la pandemia, el gobierno de Chiapas no se ha quedado de brazos cruzados. En cambio, trabaja todos los días a favor de las personas más vulnerables para que puedan contar con alimentos, así como en apoyo a los sectores productivos, y de esta manera, añadió, se realizan distintas acciones que consolidan el desarrollo y bienestar de las y los chiapanecos. Vamos a otros temas, esto que tiene que ver con desafortunadamente el tráfico de personas, un delito que todavía prevalece en Chiapas. Le comparto la siguiente información y es que 26 personas oriundas de diferentes países fueron rescatadas al interior de la caja de un tráiler que había sido abandonado en la colonia urbana de la ciudad de Cintalapa, donde pues básicamente se encuentra la Escuela Normal de Educación. Vecinos fueron los que informaron a las autoridades que dentro de la caja de un tráiler que estaba estacionado en la calle Emiliano Zapata entre la avenida 5 de Mayo y 20 de Noviembre comenzaron a escuchar ruidos y algunas voces, por lo que dijeron que habían personas atrapadas. Fue así como diferentes corporaciones encontraron que 26 personas oriundas de Centroamérica, Bangladesh y la India estaban al interior de la caja de esta pesada unidad. Los viajantes refirieron que le habían pagado al conductor para llevarlo cerca de la línea divisora entre México y Estados Unidos de América con su intención de llegar al país americano. Desconocidos asesinaron a balazos a un vendedor de gasolina allá en frontera Comalapa. Una persona de 65 años fue ejecutada a balazos cuando se encontraba vendiendo gasolina procedente de Guatemala en un puesto informal sobre la carretera federal en el tramo frontera Comalapa, ciudad Cuauhtémoc, al mediodía de ayer domingo. El cadáver quedó junto a los bidones de combustible y de una camioneta. El hecho sangriento ocurrió en el desvío a la comunidad Huixnayal, municipio de frontera Comalapa, lugar en donde todos los días acudía Bonifacio López, originario de Llano Grande, de ese municipio, para vender gasolina que compraba en Guatemala y revendía de manera ilegal en territorio mexicano. El hombre, que descansaba sobre una silla de plástico
color rojo debajo de un jacal construido de madera y paja. Fue sorprendido por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en diversas ocasiones, ocasionándole la muerte en forma instantánea. En tanto, los asesinos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Testigos, al escuchar los estruendos de los balazos, se protegieron y después de varios minutos se percataron del crimen, por lo que dieron aviso a la policía, acudiendo varias patrullas de esas corporaciones para resguardar el área a fin de que peritos de la Fiscalía realizaran sus diligencias. El cadáver de la persona fue levantado y trasladado al CEMEFO en espera de la llegada de sus familiares para que lo identificaran y reclamaran sus restos, para darle sepultura en su lugar de origen y conforme a sus costumbres. Otro hecho que también se hizo viral en redes sociales fue la ejecución a un presunto policía. Le cuento esta situación y es que elementos policíacos en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado arribaron a la calle principal de la colonia Benito Juárez, situada a 1 kilómetro antes de llegar a Chicoacén, sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Fernando, luego de que se reportara una persona asesinada a tiros al interior de un automóvil particular. El uniformado tenía al menos 3 impactos de bala, uno de ellos justo en la cabeza. Las primeras diligencias en el lugar de los hechos, se informó que el ahora occiso fue identificado como Francisco, de 41 años. Sus familiares se presentaron en la zona e indicaron que se dirigía a casa de su esposa en la colonia Benito Juárez del municipio de Chicoacén al momento en que fue atacados a balazos. Vamos rápidamente con más información, esto que está plasmado en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este día, lunes 6 de julio del 2020, para informarle a usted, por supuesto, de esto que señala el gobernador en el sentido de que sin endeudar a Chiapas se están resolviendo los casos más urgentes. Es importante mencionar que en el municipio de Ochuc hay amenaza con reabrir el templo de este municipio a pesar del semáforo rojo. El fiscal Jorge Luis Llave Navarca dice que los operativos antipandillas están garantizando la paz. En la parte de la contraportada también hay información importante que obedece a temas deportivos, en este caso vinculados a la pandemia, las artes marciales y otras actividades, y por supuesto la nota roja a través del reporte 4. El día de hoy se destaca esta ejecución a este presunto policía municipal, esto que le hablaba yo hace unos minutos, y por supuesto el tema de la prevención y los beneficios de realizar la sanitización en diferentes lugares a consecuencia de la pandemia. Ya casi para terminar, vamos a la información deportiva. Conscientes de la necesidad de mantener la sana distancia con sus alumnos, pero con la urgencia de reabrir sus puertas para no tener que cerrar en forma definitiva, academias de artes marciales se encuentran ante una difícil encrucijada. Juan Alejandro Beristain Sánchez, entrenador del Instituto de Artes Marciales Oriente Jaguares Berisans y titular de la Asociación Chiapaneca de Muay Thai, reconoció que pese a la apremiante situación económica, muchas escuelas de artes marciales se plantean los pros y contras de reabrir, sobre todo porque las condiciones de salud, particularmente en Chiapas, parecen no ser las ideales para terminar con el confinamiento, además del temor a enfrentar sanciones. Si bien, dijo, durante este tiempo se han visto y detallado los protocolos de trabajo en las academias en semáforo naranja, su agrupación en particular acordó junto con la Federación Mexicana de Muay Thai aguardar a que las condiciones sean más seguras antes de convocar a sus alumnos. Dijo que si bien desconoce si algún club ha sido sancionado en Chiapas por estar ya abierto al público, las academias están explorando otras opciones de supervivencia, como implementar clases en línea, pero ya no solo por el temor al coronavirus, sino por el miedo a posibles multas que vengan a recrudecer su precaria situación económica, muy a pesar de que pudieran estar cumpliendo con las medidas de seguridad pertinentes para operar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El prestigiado sensei español Joaquín Marcelo, especialista en la disciplina del Jeet Kune Do, creada por el legendario Bruce Lee, se unió a la lista de invitados distinguidos a las sesiones virtuales promovidas por la Stream Fight Academy Chiapas.
Durante la actual época de confinamiento, la EFA Chiapas, que dirige el maestro Adán Castillejos Gallegos, puso manos a la obra para compartir, de voz de grandes maestros y competidores, las experiencias y conocimientos de diferentes artes marciales, utilizando la plataforma Zoom y las redes sociales. Ahora tocó turno para el sifu español Joaquín Marcelo, formado en la escuela de Ted Wong, quien a su vez fuera alumno directo de Bruce Lee. En una amena charla, el maestro madrileño explicó que el Jeet Kune Do significa el camino del puño interceptor y posee características únicas, sobre todo de adaptación, acorde a la filosofía que hizo mundialmente famoso a Bruce Lee más allá de sus películas. Joaquín Marcelo, quien en otros tiempos ha presentado sus conocimientos de manera presencial en la EFA Chiapas, comentó que su objetivo es seguir brindando cursos en contacto directo con los alumnos, pues no es de los instructores que estén a favor de entrenamientos a distancia vía online. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Luego de 9 fechas, este lunes se corre la gran final del Campeonato Trucks Virtual México Series presentado por Moncar, donde Víctor Barrales parece encaminarse al título, pero con un leve riesgo de verse superado por el talentoso Alex de Alba en el rebase final. El Daytona International Speedway será el escenario para la 10ª y última carrera de la temporada de automovilismo en simuladores, la cual se puso en marcha desde el pasado 4 de mayo y donde Barrales Juniors marcha en primer puesto de la clasificación general con 377 unidades, con una cómoda ventaja sobre su más cercano rival por el título, Alex de Alba, quien suma 359 puntos. Para el denominado Monday Night, que se transmitirá desde las 19:50 horas por las redes sociales de Trucks México, también se contempla la participación de los pilotos chiapanecos Juan Antonio Reyes y Rubén Robelo, quienes han logrado figurar en algunos eventos dentro del top 10. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En un par de días más, el Deportivo Roma cumplirá 4 meses sin realizar función alguna, ni de lucha libre o boxeo, hecho que tiene en grandes predicamentos a los promotores que buscaron reactivar los eventos de dicho recinto deportivo, pues no están generando ingresos económicos, pero sí están pagando la renta que genera el sitio. José Manuel Coutinho, promotor tuxleco, comentó para Cuarto Poder las dificultades que han tenido para sortear y para estar al corriente con el alquiler del Roma, y en donde la poca comprensión de Rosalinda Palafox, dueña del local, ha sido algo con lo que han debido lidiar, pues no concede respiro alguno, pese a la contingencia sanitaria que ha impedido ver actividad en el lugar. Dolido por no ver apoyo ante la situación, Nelo Coutinho se encuentra en un momento de incertidumbre, pues con la vuelta al color rojo dentro del semáforo de prevención sanitaria, el regreso de los eventos masivos en el deporte deberá seguir esperando un poco más de tiempo. Originalmente el proyecto y contrato con la dueña del Deportivo Roma estaba previsto para 1 año, es decir, el próximo mes de septiembre, pero con la posibilidad de extenderlo a 6 meses más, algo que el mismo Nelo está pensando a conciencia debido al panorama complicado de la pandemia. Si para el mes de septiembre el Deportivo Roma no registra función de ningún tipo, llegaría a 7 meses sin ingresos económicos para los inversionistas, algo muy difícil de aguantar, más cuando en todos estos meses habrían pagado el concepto de renta. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La duda se apodera cada día más de las diversas asociaciones deportivas, tanto a nivel nacional como estatal. Chiapas Padel Tour no es la excepción. Como organismo se encuentra buscando las mejores opciones para cuando, hipotéticamente hablando, se dé el regreso a las actividades, tengan la opción de retornar en sus torneos. 6 campeonatos más el evento de campeones al final de años era lo que la asociación en cuestión presupuestaba para este 2020. Todo quedó en buenas intenciones desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó el triste andar por la cuarentena debido al virus del COVID-19. Después de hablarse de estar de un mes en resguardo y que al final fue mayor, las esperanzas de poder realizar, aunque fuese un campeonato más, no son nada seguras, y así lo reconoce Luis Antonio Guichar, presidente del organismo chiapaneco. En abril, Chiapas Padel Tour, previendo que a finales de mayo se tendría un retorno a las labores, previo a la realización de 2 torneos por mes, lo que de forma ajustada permitiría cumplir con el calendario anual. Sin embargo, el recorrer de las semanas fue cambiando el panorama, mismo que hoy en día es desalentador. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Rápidamente le cuento la situación climatológica para el estado de Chiapas en las siguientes horas a través del procedimiento estatal de alerta por lluvias que comparte la Secretaría de Protección Civil, el mapa en 2 colores, azul y verde,
tome sus precauciones. La onda tropical 13 podrá identificarse sobre el occidente de Oaxaca y oriente de Guerrero. Es previsto consolide tormentas muy fuertes en Oaxaca y locales intensas en Guerrero. Por su parte, en Tabasco y Chiapas, derivado de un canal de baja presión que desde el Pacífico alcanzará a ambos estados y los efectos del calentamiento diurno, es probable que se generen intervalos de chubascos con tormentas locales a fuertes. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo por supuesto la amabilidad de su atención. En punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.